temor saludable a sus supervisores. Eso es correcto, ¿verdad? Eso es respeto. Pero eso llevado al extremo es crear un terror y es un maltrato pecaminoso que nosotros no deberíamos de conducirnos de esa manera, ¿verdad? Otro aspecto importante de esto es que nosotros debemos de dejar las amenazas, según este texto, como un arma de control. Las amenazas son como una especie de instrumento de control de la situación. Cuando dice dejar las amenazas. Y el Señor nos quiere prevenir de algo que es muy común y corriente en todos los que están en autoridad. Eso es corriente en todos los que están en autoridad. Y es la tendencia al abuso hacia aquellos que están bajo su supervisión. Preparando este mensaje, en el día de ayer me tocó interactuar a mí con un empleado. Y obviamente se me fue el pestillo. Y de verdad que uno se siente muy mal. Yo le tuve que pedir perdón. Y uno ve ahí cómo tú puedes tener todo el conocimiento en tu cabeza, pero es la gracia de Dios la que nos hace actuar correctamente. Y nos muestra la debilidad que nosotros tenemos si no estamos aferrados a la gracia de Dios en todo momento, ¿verdad? Y este abuso se manifiesta de muchas maneras, con injusticias, humillaciones, maltrato verbal, psicológico, no reconociendo la dignidad de la otra persona. Y una de las maneras en que este abuso se manifiesta con más frecuencia es en la costumbre de tú amenazar a empleados. Mira, si tú no haces esto, yo te voy a botar. Cosas de ese tipo. Hay momentos, claro, donde las advertencias son importantes, son apropiadas. Pero si luego de varias amonestaciones a un empleado, ese empleado persiste, persevera en actitudes contrarias a las que se le ha pedido que se corrija y son verdaderamente reñidas, ¿verdad?, con un buen espíritu de trabajo, procede que nosotros le informemos que si continúa con ese proceder va a ser despedido. Eso es lo correcto. Que no es que no se lo digas en un momento, mira, si tú continúas en esto va a ser despedido. Pero no es la costumbre que a veces se tiene de estar amenazando por cualquier falta leve. Y aquí lo que estamos hablando es de no abusar en la forma de la corrección, aún en faltas triviales o que no son de gravedad o de tal magnitud que ameriten estar con ese tipo de advertencias. Estamos hablando del empleado que quiere manejar a sus subalternos mediante el miedo en vez de una actitud de respeto mutuo. En la ley del Antiguo Testamento se preveía este tipo de situaciones, ¿verdad? Cuando un israelita caía en una mala situación económica, de acuerdo a la ley mosaica, esa persona, o la ley en Israel, perdón, esa persona podía pasar al servicio de un amo al cual le debiera una suma importante de dinero. Pero aún así, Dios regula en la ley mosaica esta situación. Y nos dice, Levítico, no te enseñorearás. Y la palabra aquí es subyugar, reinar y dominar. Fíjense qué palabras más fuertes. Reinar, dominar, subyugar. De él, de ese empleado, con severidad. Y esa palabra significa fracturar, romper o crueldad. O sea, son palabras muy descriptivas de lo que estamos diciendo. Dice, y oigan cómo termina, más bien, teme a tu Dios. ¿Qué te está diciendo? Mira, Dios a ti te va a juzgar si tú lo tratas así. Esa es la idea. Y no estamos hablando, como dije, que no hay lugar para una amonestación severa cuando un empleado ha cometido una falta grave, sobre todo cuando esa falta es reiterada. Hay un lugar para eso también. O cuando ocurra que una necesidad de eso debe hacerse con un lenguaje apropiado, ¿verdad? Manteniendo el dominio propio que Dios quiere y que Dios requiere de sus hijos, ¿verdad? Por ello es que el Espíritu Santo les recuerda a los amos en el texto citado que Dios no hace acepción de personas.
Para Dios, el supervisor no es más que el supervisado. Y Él fue quien nos puso en esas posiciones, ¿verdad? Somos iguales en dignidad. Estos roles son roles temporales. No van a durar la eternidad. Va a haber un momento donde va a cesar. Y es más productivo si en vez de estar gritando y amenazando, si usted tiene a alguien bajo su mando con problemas, luego de notificarle, ¿verdad?, varias veces que debe cambiar, es mejor que usted prescinda de sus servicios. No se desgaste en estar en esa trampa de esa gritadera y esas amenazas. Y sabe que a veces le quita a él la excusa, porque cuando tú tienes un problema así y despides a un empleado de una mala manera, amenazándole, hablándole mal, esa persona se va a centrar en lo que tú le hiciste a él y no en el problema que él tiene. Quizás si tú al despedirlo lo haces con respeto, quizás le das un buen consejo de que él debe cambiar su conducta, puede ser que ese empleado reflexione mañana sobre la forma en que se está conduciendo y tú logres que él finalmente tenga un cambio de actitud, aunque sea en otro trabajo. Pero la Escritura no se detiene ahí, ¿verdad? Sino que nos dice también que debemos tratar a los empleados con justicia y con equidad. Debemos tratar al empleado con justicia y con equidad. Y esto lo vemos en el texto de Colosenses capítulo 4, versículo 1, que nos dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en los cielos. ¿Y qué es eso de hacer justicia? Bueno, lo primero es la palabra justicia, significa que tú le das a alguien lo que merece, es darle a cada quien lo que merece, respetando la dignidad que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero también hay una connotación que yo pienso que está presente en este texto, de que Dios quiere que en nuestro trato con el empleado nos conformemos a lo que es el carácter justo que Dios demanda a sus hijos, manifestando el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y eso conducirá a darle un trato al empleado donde mostremos el carácter de Dios. Le estamos haciendo justicia, aún botándolo del trabajo, pero mostrando el carácter de Dios. Y la falta de justicia en un empleado se manifiesta de muchísimas maneras. No cumplir los contratos laborales adecuadamente, salarios de miseria, no hacer los ajustes salariales que tú tienes que hacer cuando la empresa puede. Hay momentos donde la empresa no puede hacer un ajuste salarial y el empleado debe ser hecho consciente de eso. O burlar las prestaciones de los empleados, o hurtarle en sus bonificaciones, o hurtarle en las asignaciones correspondientes a los dividendos de la empresa, o humillaciones de varios tipos que se producen en esa relación de empleado y empleador, ¿verdad? Hay un texto que nos habla acerca de eso, que está en la ley mosaica. Interesante cómo de verdad la ley mosaica era un plan de gobierno. Era una constitución, pero era un plan de gobierno donde se decía el Ministerio de Trabajo cómo tiene que funcionar. Y dice en Deuteronomio 24, 14 al 15, no oprimirás al jornalero, pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de sus extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Y dice también, en su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, en el salario. Él está esperando ese salario. Él ha puesto su corazón en eso, para que no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Y una de las perversiones más grandes, de los abusos más perversos que puede cometer un empleador con un empleado, es no pagar
los jornales a tiempo cuando se pueden pagar a tiempo, que los defrauda por razones injustas. La nómina, para aquellos que son empleadores, la nómina es el dinero que tú siempre debes reservar de antemano y no tomarlo para nada, ya que muchas familias y empleados dependen de eso para comer. Hay casos extremos y hay casos entendibles, ¿verdad?, de empresas que por una quiebra no pueden atender la nómina como debe ser. Entonces hay que apelar al empleado. Yo conozco hombres que han pasado por situaciones muy difíciles en su empresa, cristianos, hombres justos en sus tratos. Cuando aquella famosa explosión de la moneda en el 2003 o 2004, no recuerdo bien, que estaba el presidente Mejía aquí en esa época, muchas empresas se fueron a la quiebra, muchísimas. Y ese empleado se sentó, era un hombre justo en su trato con sus empleados, y dijo: yo no puedo pagarle su salario. Lo único que yo puedo hacer, el que se quiera quedar, yo le ofrezco pagarle el 50% del salario hasta que la empresa se estabilice. Los empleados se quedaron. Y esa empresa hoy en día es una empresa súper próspera. Pero ese hombre trató con su gente de una manera sincera. Él no se estaba cogiendo el dinero. Él mismo pasó a vivir una vida austera. Pero estaba en una situación que ameritaba eso, ¿verdad? Ha habido casos de empleados que han trabajado sin cobrar por las buenas relaciones con el empleador, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar no tenía empleados. Era una persona solo en una oficina. Y una persona se me acercó y me dijo: yo quiero que usted me dé trabajo. Y yo no tengo cómo pagarte. Dice: no, yo voy a estar aquí con usted. Cuando usted prospere, usted me paga. Digo: bueno, si tú quieres hacerlo así, pues yo no tengo cómo pagarte. Y efectivamente esa persona estuvo conmigo 20 y pico de años y se retiró jubilado, y hasta que murió vivió de una jubilación. Pero él decidió eso, no fue que yo se lo impuse. Muchas veces hay empleadores que se atrasan en sus nóminas por razones pecaminosas. Eso ocurre a cada rato. Por ejemplo, esos empleadores empiezan a vivir un estilo de vida más allá de sus posibilidades y a usar el dinero de la empresa para no pagar los salarios a tiempo. O sea, tú lo ves en los mejores restaurantes de aquí de la capital, cenando, andando en un Lexus y todo eso, pero sus empleados no han cobrado. No, mi hermano, venda la jipeta, deje de estar yendo a los restaurantes, pague a tiempo a sus empleados, ¿verdad? O hay casos también muy perversos, empleadores que se ponen a inventar negocios y a crear nuevos negocios sin hacer las reservas necesarias para que esa empresa pague sus salarios a tiempo. Entonces se ponen a hacer inversiones y al final, donde ellos cortan es con el salario de los empleados y se atrasa el salario. Vuelvo y digo, hay casos donde una empresa no puede asumir esas obligaciones, pero eso es un asunto de usted hablarlo con el empleado y estar seguro que usted llegó ahí no porque usted fue irresponsable, no porque estuvo haciendo inversiones que no tenía que haber hecho o porque vive un estilo de vida que no le corresponde, sino porque la providencia permitió esa situación. Pero dice que debemos tratar al empleado con justicia y equidad. La justicia ya la vimos. Ahora, ¿qué es lo que es la equidad? Y eso puede significar que así como se le exige al empleado que cumpla sus labores, el supervisor también equitativamente debe cumplir con los deberes de empleador, dándole lo acordado al empleado. Y aun si es posible, y esto es parte de la equidad, premiándolo según su desempeño. Si hay un empleado que te está haciendo un buen trabajo y está comportándose bien y la empresa está prosperando y te permite hacer un ajuste, trátalo con equidad, es decir, premialo según su desempeño, ¿verdad? Y también hay un matiz, ¿verdad?, en esto de la equidad, es que así como nosotros le pedimos al empleado que nos respete, y la Biblia dice al empleado que nos respete, nosotros también equitativamente debemos presentar un respeto en el trato con los empleados. Cuando no estamos contentos con un empleado, ya lo dijimos, por su desempeño, llámale a solas, manifiéstale tus quejas, y si el empleado no cambia o es negligente, despídelo, punto. Hay casos de empleados que no es un tema de negligencia, que es un tema
de que ese empleado no da para el puesto en que tú lo pusiste. Le pasó lo que se llama en administración el principio de Peter. Llegó al puesto que ya no puede más de ahí y hay que bajarlo, porque lo pusiste en un puesto que no lo puede manejar. Si es un empleado fiel, considera decirle, mira, no diste para este puesto, pero te tengo otro puesto. Porque el muchacho se faja y lo quiere hacer bien, pero lo pusiste en un lugar, en una posición donde no está acorde con sus capacidades, ¿verdad? Ahora, Dios nos motiva a nosotros a hacer las cosas bien y a obedecerles. Y en su infinita misericordia nos dice algo importante. Dice, mira, hazlo así, sabiendo que tú también tienes un Señor en los cielos. Él podría decir sencillamente, yo te lo mando a hacer, punto. Hazlo así. Pero Dios apela a nuestra sabiduría y a nuestra razón para que veamos la conveniencia de obedecer. ¿Sabes qué? Trátalo bien porque tú también vas a ser juzgado. Tú vas a ser evaluado. Igual que tú lo estás evaluando a Él, Dios te va a evaluar a ti también. Y en el texto el Espíritu Santo nos da motivaciones para que actuemos según se nos pide. Y es recordar que todos estamos sujetos a un gran amo. Y ese es Dios. Y un aliciente importante para actuar de esa manera es recordar que nosotros esperamos que Dios, nuestro Señor, quien un día nos juzgará, nos trate con justicia y con equidad y con respeto y sin maltrato. ¿En virtud de qué? De nosotros, no, de la justicia que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo, ¿verdad? Y nosotros esperamos, si Dios va a actuar así, porque Dios es justo, pero nos está diciendo, recuerda que tú también vas a ser evaluado. Trata bien a tus empleados. Con esto terminamos esta parte del empleador y los empleados y nos vamos a mover hoy, vamos a hacer un sándwich un poquito comprimido, a hablar sobre el contentamiento en el lugar de trabajo. Si tienen alguna pregunta importante, la quieren hacer aquí ahora sobre este tema, la pueden hacer y si no, dejarla para después. Sí. Sí. Un empleado incumplidor y irresponsable. Y el empleador no hace nada con él y no lo despide. Yo digo que ese empleador es un irresponsable. Porque su llamado es a cuidar los bienes que Dios le ha puesto en sus manos adecuadamente. No sé si alguien quiere añadir algo más. ¿Entiende? Sí. En vista de las injusticias Sí. que se han cometido a lo largo de la historia, tanto de parte del patrono como de los empleados, ¿cómo usted ve la figura del sindicato? La figura del sindicato. Usted la ve porque surge en la gracia común como una defensa al empleador. Sí. Aunque muchas veces se le pasa la mano en los sindicatos que han sido causa de ruina de empresas. Ahora, ¿cómo cuadraría correctamente esa figura en la esfera laboral? Sí. Mira, los sindicatos vinieron, como tú dices, a cumplir un rol histórico. En una época, sobre todo en la Revolución Industrial del siglo XIX, donde habían unos abusos laborales extraordinarios y se ponían a niños a trabajar y a reventarlos y a matarlos en minas de carbón y en cosas de eso en Inglaterra. Los sindicatos surgen como una defensa justa, legítima del trabajador. ¿Cuál es el problema que ha sucedido? ¿Verdad? Como todas las cosas en el mundo son tendientes a la corrupción por la ley de la entropía, los sindicatos también son tendientes a la corrupción. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, un caso en muchos de estos países, para no decir un país específico, es que los sindicatos se convierten en medios de poder, de obtención de dinero, de poder político de los grupos que manejan los sindicatos. Porque ¿cómo funciona el negocio? Ellos dicen representar a los trabajadores,
pero por detrás están negociando con los gobiernos o con los patronos para ajustar las demandas de los empleadores a lo que quieren, de los empleados a lo que quieren los empleadores. Y a veces hay transacciones de dinero de por medio. Esa es la realidad. ¿Entiendes? No, eso creo que no hay que decírselo a nadie aquí porque todo el mundo está consciente de eso. No siempre es así, porque no podemos generalizar todos los casos, pero se da muchas veces. Entonces yo creo que en eso, eso es una dinámica social que no es el tema de la clase, pero bueno. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hermana. Última pregunta, sí. ¿Puede el empleado amonestar al empleador? Sí, a mí me han amonestado muchísimas veces. Y lo agradezco. Me han dicho, mire, tú estás mal, usted no está haciendo las cosas bien. Yo creo que un empleado, pero hay que tener mucho cuidado en la forma en que eso se hace. O sea, porque hay empleados que lo hacen de una manera incorrecta, lo hacen de una manera indebida. El empleado, como dijimos ya en el tema que tratamos, debe hacerlo con el debido respeto. Pero hecho con el debido respeto, cuando tú te das cuenta que una persona se acerca a ti con respeto y te dice algo malo que anda en la empresa o de tu propia conducta, tú tienes que verlo como una misericordia de Dios, si eres creyente. Y ver, déjame escucharlo, déjame ver lo que me está diciendo. Es como cuando a David, ¿verdad? Simei le voció muchísimas cosas, asesino, qué sé yo qué, y Joab le dice, vamos a cortarle la cabeza a ese perro. Así mismo lo dice en la Biblia. Y David dice, no, quizás es Jehová que está hablando aquí, vamos a dejarlo tranquilo. O sea, tú no sabes cuando el Señor te está amonestando a través de un empleado que te está diciendo las cosas. Bien, vamos a pasar entonces al contentamiento en el lugar de trabajo. Es muy común, hermanos, experimentar frustración, descontento dentro de nuestros trabajos. Y las razones son diversas y variadas. Yo no se las tengo que explicar, yo voy a citar cosas aquí, pero todos ustedes, si hay alguno que no lo haya experimentado, por favor levante la mano y explíquenos. Pero todos hemos experimentado descontentos en nuestro trabajo. ¿Levantaron la mano? Okay. Este es un mundo caído. Y como hemos visto, la tierra nos adversa en nuestra labor, la cual debemos hacer con el sudor de nuestra frente. Y también a veces no amamos lo que hacemos. A veces tenemos trabajos que nosotros no nos gustan. O somos maltratados por un jefe que maltrata a sus empleados. O somos mal pagados. O soñamos con una mejor posición. O nos está yendo mal en tal o cual negocio, ya viéndolo desde el punto de vista del empleador. En fin, sentimos que merecemos algo mejor de lo que tenemos y con frecuencia, con mucha frecuencia, por lo menos yo tengo que luchar con eso, el descontento se aprovecha de nosotros y a veces desarrollamos una actitud de amargura que nos lleva a quejarnos con Dios. Sin embargo, los creyentes hemos sido llamados a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. El texto es Filipenses 4:11. Dios promete a los suyos que todo obra para bien. Ahora, antes de definir el contentamiento cristiano, yo quisiera presentarles a ustedes qué no es el contentamiento cristiano. A veces definir algo es importante contrastarlo con lo que no es, para entonces entender mejor lo que es. Bueno, ¿qué no es? Bueno, el contentamiento cristiano definitivamente no es una visión utópica o escapista de la vida, ¿verdad? Una utopía, una persona que tenga un sueño de lo que quisiera. Yo proyecto mi vida, como dicen muchos de la gente, proyecta lo que tú quieres ser y eso se va a dar. No, eso no es cuestión de proyección. No es una visión utópica de la vida que piensa que al creyente no le van a venir sufrimientos. El falso evangelio de la prosperidad y los apóstoles de la prosperidad proyectan mucho esta idea. Tú te convertiste, tú eres un príncipe del Señor, donde tú pises ahí florece la prosperidad. Eso no es así.
Y la palabra nos advierte que muchas son las aflicciones que vamos a atravesar en esta tierra. Que dice el Salmo 34:9, dice, a veces las aflicciones del justo, dice, no. O pocas son, tampoco. O a veces ocurren, no. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Ciertamente, nosotros no podemos crear una visión utópica de la vida, y menos en referencia a nuestros trabajos. Tenemos que saber que en ese lugar, si tú eres un creyente, Dios va a trabajar con tu carácter. Señores, uno de los lugares donde Dios más pule el carácter es en el trabajo, interactuando con las personas. Si tú eres un empleado, interactuando con tu jefe. Si tú eres un jefe, interactuando con los supervisados. Filo con filo se aguza. Siempre va a haber ese tipo de interacción. O situaciones donde tú tienes que poner tu confianza en Dios, en el trabajo, por las dificultades que estás atravesando. Tampoco el contentamiento no es tampoco un corazón insensible a las aflicciones, como una especie de estoicismo, como los estoicos en Grecia, que el lugar que el hombre debe perseguir es un lugar, una nube estratosférica donde tú no sientes ni padeces. No importa lo que venga, tú estás bien. Y piensa que solamente, que no debo sentir ninguna tristeza cuando me llega la aflicción, porque eso no sería muy espiritual. No. De hecho, hay un texto que dice, al presente ninguna disciplina parece motivo de gozo, sino de tristeza. ¿A quién le está hablando el escritor de Hebreos aquí? Le está hablando a creyentes. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después le da un fruto apacible de justicia. Y la tristeza aquí se presenta como una reacción natural del creyente ante la aflicción. Eso es natural. Tú vas a sentir tristeza en medio de la aflicción. Ahora, lo que nosotros no debemos sentir ni debemos experimentar es desesperanza, porque hay un Dios que nos ha hecho promesas de que esa aflicción tiene un propósito bueno, santo y justo en tu vida, de que Dios está en control de la aflicción que tú estás pasando en tu medio de trabajo, ¿verdad? Ese jefe dificilísimo que tú tienes, quizá Dios te puso ahí debajo para tratar con tu carácter. Tú le habías pedido al Señor paciencia, y el Señor contestó tu oración poniéndote esa persona como jefe para que tú aprendas la paciencia. Uno no sabe cómo Dios está obrando en la vida de uno, ¿verdad? Tampoco, como dije, es un sentimiento estoico de resignación, una espera pasiva hasta que la tribulación pase. Pensar, bueno, así es la vida, me toca pasar por esto, sino que el Espíritu Santo, como dije, nos revela que hay propósitos divinos y que todo está ocurriendo bajo la sabia disposición de Dios, aunque no lo entendamos en el presente. La mayoría de las veces uno no entiende por qué está pasando por lo que está pasando, ¿verdad? Y el creyente debe buscar las maneras de salir de sus aflicciones usando los recursos que Dios nos ha dado. La oración y siendo diligente en buscar la salida, pero sabiendo que es en el tiempo de Dios, hermanos, donde va a ocurrir el cambio, si es que así Dios lo quiere. Si es que Dios lo quiere. Ahora, habiendo visto qué no es el contentamiento, vamos a pasar a qué es el contentamiento. Vamos a definirlo. Y el contentamiento, en relación a nuestros trabajos, es, como dice la pantalla, es esa dulce y quieta disposición interna que nos lleva a estar satisfechos con la vocación, el lugar y la condición que Dios nos ha dado mientras trabajamos en esta tierra. Satisfecho si eres rico, satisfecho si eres pobre, si eres un gran empresario o si eres un obrero, si eres un pequeño artesano o eres un empleado. Ahora, esto no significa que tú no debes luchar para progresar, no. Tú tienes que ser diligente y buscar progresar y buscar prosperar y cambiar
lo que tú puedas cambiar en tu vida mediante tu diligencia, mejorar tus ingresos, planificar bien para evitar pérdidas, proveer lo mejor que podamos para tu familia, atesorar como la Biblia nos manda para nuestros hijos, si es posible. Sino que aun si tú estás haciendo estas cosas, las cuales debemos de ciertamente hacer, nuestras circunstancias no cambian, nosotros vamos a aceptar, ese es el contentamiento, nosotros habiendo hecho todo, vamos a aceptar la soberana, subrayen esta palabra, la soberana voluntad de Dios en nuestras vidas sin amarguras y con gozo. Es aprender a callar nuestras almas con argumentos bíblicos de que Dios está en control y que Él está haciendo lo mejor, habiéndonos examinados, porque a lo mejor estamos en esa situación por un pecado nuestro. No estamos siendo diligentes, no estamos siendo responsables en nuestro trabajo. Y entonces decimos, bueno, pero es que Dios me quiere aquí. No, Dios no te quiere. Dios quiere que tú te esfuerces y seas diligente y cumplas a tiempo, porque tu jefe lo que está viendo es un vago en la empresa. Y tú no vas a mejorar haciendo eso. Así es que, en definitiva, es el dictamen de la providencia. Job fue un hombre que acumuló grandes posesiones, pero cuando vino la providencia divina y le quitó sus bienes de una manera inesperada, trágica y prácticamente como una tragedia griega, porque perdió todos los hijos, el ganado, la casa, todo, hasta la salud. Pero él se rindió ante la voluntad de Dios y lo que él dijo fue: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Job 1:21. Ahora, hay situaciones particulares de nuestras vocaciones, ¿verdad?, donde nosotros debemos ejercitar este contentamiento. Surgen situaciones, esto no es una lista exhaustiva, son algunas cosas que suceden, después ustedes completarán su lista en su casa. Pero una de las cosas que surge es al tratar con las inconveniencias y dificultades propias de nuestro trabajo. Cada trabajo tiene su asunto particular, sus problemas particulares, sus líos específicos de ese trabajo. En una medida o en la otra, nosotros siempre estamos dependiendo de personas en el desempeño de nuestra labor. El éxito o fracaso no está en nuestras manos solamente, está en un equipo de trabajo. Dependemos de clientes, dependemos de supervisores, dependemos de subalternos, dependemos de suplidores y varios tipos de servidores que son parte esencial de nuestro trabajo. Vamos a encontrar que a veces es muy desalentador trabajar con otros, muy desalentador. Suplidores irresponsables, maltratos, clientes poco íntegros, compañeros de trabajo que son holgazanes. Hay uno en el equipo que siempre está jalando la carreta y hay otro que la está jalando para el otro lado. Jefes abusadores. Y todas estas cosas nos traen disgustos y desilusiones en el ejercicio de nuestra vocación. Cuando estas cosas se encuentran con un espíritu de descontento, se arma el fuego y se produce un incendio en nuestra alma, ¿verdad?, que se traduce en amargura, frustración, desaliento, murmuración. Nos angustiamos mucho por trabajar con hombres con estas flaquezas y nos olvidamos a veces de quiénes somos nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nosotros debemos mostrar contentamiento ante las circunstancias adversas que tenemos en nuestros trabajos? ¿Cómo? O sea, vimos eso, ¿verdad? Que realmente el ecosistema del trabajo es una selva, ¿ok? Vamos a tener problemas por todos lados, enemigos por todos lados, peligros por todos lados, que van a atentar contra el contentamiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mostrar contentamiento ante las circunstancias adversas? Y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a pensar correctamente, a hablarle a nuestras almas cuando nosotros nos encontremos frente a... Y la Escritura nos da un arsenal de material para que nosotros le hablemos correctamente a nuestras almas ante cualquier aflicción que nosotros tengamos.
Bien, una de las formas es que el contentamiento debe ser mostrado al reconocer con gratitud. Empieza a darle gracias a Dios por lo que tú tienes. Al reconocer con gratitud las diversas ventajas de nuestra vocación. A veces nos estamos quejando porque miren, en este sector las cosas son así, son asados, siempre hay una queja. Y tú oyes al comerciante, al empresario agrícola, al trabajador de la construcción, etcétera, a todos quejándose de su sector, y tú dirías, pero cada uno de los sectores es el más malo. No, es que cada sector tiene sus dificultades, pero también el trabajo, cada sector tiene sus beneficios y satisfacciones particulares, y debemos enfocarnos en esos beneficios y satisfacciones de nuestra profesión para poder desarrollar un espíritu agradecido. En Eclesiastés 2:24 nos dice, no hay cosa mejor para el hombre que coma, beba y que su alma vea el bien de su trabajo. También yo tengo visto esto que es de la mano de Dios. Y la idea de este texto es muy sencilla. Enfócate en lo bueno que tu trabajo te da y usa lo que tu trabajo te da para disfrutar también. Debemos evitar ser consumidos solamente por el pensamiento de los efectos desagradables, trabajosos de ese trabajo en particular, porque no hay un llamamiento ni un negocio perfecto debajo del sol. Todos tienen sus cosas buenas y malas. Por ejemplo, si tú laboras en el campo o en la agricultura, tú vas a ver que vas a tener muchos problemas. El clima, el cambio climático, vino un ciclón, te destruyó la cosecha, hay una sequía terrible, los productos, y tú oras para que el Señor mande lluvia y de repente viene Melissa y te inunda todo lo que tú tienes. Y la verdad es que tiene muchas cosas, sin embargo tiene sus aspectos buenos también. O sea, tú no estás trabajando bajo el estrés que tú trabajas en la ciudad, en la capital, solamente el tránsito. Tú tienes la oportunidad de ver la naturaleza todos los días y llevas un ritmo de trabajo diferente. Por ejemplo, el que trabaja en el comercio tiene una ventaja, sus riesgos no son tan altos. Él se queja, ¿verdad?, de que está ahí en ese lugar, en esa oficina, las 24 horas al día, encerrado ahí, teniendo que bregar con personal, teniendo que bregar con inventario, y con las cuentas y con la contabilidad y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, tiene también sus cosas buenas. Los riesgos de ese oficio a lo mejor son menores que los riesgos de un agricultor, etc. O sea, debemos enfocarnos en las cosas buenas. Haz una lista en tu trabajo de las cosas buenas por las cuales tú entiendes que debes dar gracias a Dios. Y tú vas a ver que si tú haces una lista de esas cosas y oras al Señor dándole gracias, va a mitigar mucho cualquier descontento que tú tengas en tu trabajo. ¿Sabes qué? Hasta debemos dar gracias a Dios que tenemos un trabajo, aunque este no sea el trabajo que deseamos, o estés rodeado de situaciones difíciles, pensando que es mejor un trabajo con muchas dificultades que estar sin trabajo donde las situaciones podrían ser peores. Haz un listado de las cosas buenas por las cuales tú quieres dar gracias a Dios. Otra forma de manifestar este contentamiento debe ser en el ejercicio de la paciencia en medio de las pérdidas y fracasos propios de nuestra vocación. Ejercitar nuestra paciencia. Para los emprendedores, ahora que se habla mucho del emprendurismo y todo el mundo quiere ser un emprendedor, las pérdidas en los negocios son parte integral del negocio. El que empiece a ser un emprendedor sin pensar que le puede ir mal, ya se arrancó mal. Eso es parte integral. Usted puede ser la persona más inteligente, más sagaz, más astuta para los negocios, la más prudente y sabia al tomar decisiones, y aún así le tengo una noticia: usted no va a evitar lo que le pasa a todos los hombres de negocios, que van a venir pérdidas en algún momento. A veces usted ve en las historias de éxito, fulano, un empresario exitoso que yo quiero. Siéntese con él y que le empiece a narrar todas las veces que a lo mejor tuvo al borde de la quiebra.
o que estuvo en una situación súper difícil en el negocio, porque eso es parte de la vida. Bajas en el mercado, pestes, enfermedades, revueltas, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Usted es dueño de un carrito de taco, le está yendo bien el negocito, tiene un año plantado en su negocito, un taco en una esquina, en un carrito, y de repente le montan un negocio de taco al lado, vendiendo a los mismos precios que usted monta, que usted vende, pero con aire acondicionado al lado. Ya se embromó. Puede haber dado tu vida en un trabajo y de repente el jefe decide que ya tu posición no se puede sostener más, o hasta cambiarte por otro empleado más preparado y más joven. Eso ocurre mucho. La tendencia es a decir, ¿y dónde está Dios en este momento? Pero Dios no tiene cuidado de mi situación. Tú no eres el único, ¿eh? Lee los Salmos para que tú veas que hay otras personas que pasaron por lo mismo. Y estas pérdidas nos llevan a murmurar y a estar descontentos y a no aceptar la providencia de Dios. El inconverso, aún el más próspero, vive en una constante queja por cualquier pérdida en medio de su abundancia, porque él cree que nunca debe perder. Y lamentablemente nosotros los creyentes muchas veces nos comportamos así también. Vivimos quejándonos y mostramos la fragilidad de nuestra fe y de nuestras convicciones. Nosotros no estamos llamados a ser insensibles ante las pérdidas y dificultades, ¿verdad? Pero debemos digerir esas dificultades y esas pérdidas adecuadamente para dar gloria a Dios. Y para hacerlo debemos recordar que la felicidad constante del hombre solo puede ser encontrada en Dios. Tú quieres una felicidad permanente, solamente la puedes encontrar en Dios. Si tú pones tu felicidad en cómo anda la cuenta de banco, te vas a dar cuenta pronto que vas a ser infeliz, porque esas cuentas suben y bajan. Si tú pones tu felicidad en el trabajo que tienes, lo puedes perder en algún momento. Solamente vas a encontrar felicidad en Dios y en una limpia conciencia delante de Dios. Debemos ser sensibles y recordar que las providencias de prosperidad, así como las pérdidas, ambas vienen de la mano de Dios. Él es infinitamente sabio, Él tiene control absoluto de todas las cosas, aún de esas pérdidas, y está haciendo eso para nuestro bien. Dice aquí Romanos 8:29, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a saber, los que conforme al propósito de Dios son llamados, porque lo que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El Evangelio de la prosperidad te dice que el bien de Dios es la prosperidad. Y aquí te dice que el bien que Dios te va a proporcionar, ¿sabes cuál va a ser? Hacerte a la imagen de su Hijo. Ahora, hacerte a la imagen de su Hijo muchas veces se trata de tomar una escultura en bruto, una pieza de mármol en bruto, y Dios comenzar con el cincel a quitar todas esas capas de nuestra vida que Él no quiere, hasta que Él saque de esa piedra la imagen de Jesucristo en ti. Y muchas veces el cincel acompaña ese proceso todo el tiempo. Entonces, el negocio de Dios es hacer de ti alguien a la imagen de Cristo. Tú estás pensando en tu prosperidad. Dios está diciendo, tu prosperidad es que tú seas a la imagen de Cristo. Y esas situaciones van a venir. También debemos cultivar el contentamiento velando en contra de varios vicios que son contrarios a ese contentamiento. Uno de esos vicios muy común es la ambición desmedida. Estamos en una época materialista, muy materialista. Siempre ha habido materialismo, pero en esta época se ha potenciado el consumismo, el materialismo, como decía un filósofo, el hombre unidimensional, el hombre de una dimensión, o sea, el hombre que es lo que tienes y tienes lo que tienes es lo que eres, ¿verdad? Y debemos hacer una diferencia entre una aspiración legítima de progreso. Todos debemos aspirar al progreso. Dios quiere que la mano del diligente será prosperada. Dios nos insta al progreso.
Y otra cosa es la ambición desmedida, que es un descontento visceral con lo que tenemos y el deseo de siempre tener más de lo que Dios ha provisto para nosotros, lo que nos lleva a nosotros a estar en una posición de intranquilidad constante, ¿verdad? Porque queremos manejar el carro que otro maneja, ir a los restaurantes que otro maneja, tener la posición, el estatus social o económico que tiene el otro, etcétera, etcétera. Muchas veces creemos que merecemos más de lo que tenemos. Y eso nos lleva a embarcarnos en decisiones que no son convenientes y que nos llevan a perder aún esa existencia confortable que nosotros teníamos antes de tomar esas decisiones. Nos metemos en un negocio que no estaba claro. Nos pintan, como decía mi papá, una compañía en el aire y tú, wow, pero aquí hay millones, y te metes ahí por la ambición sin calcular bien las cosas y te enlías. O aceptamos un trabajo en un sitio donde la paga es el doble, pero resulta que en ese sitio ni hay iglesia, ni tu familia va a ser beneficiada de todos los beneficios de tener una buena iglesia alrededor tuyo, que te va a ayudar a formar tu familia, que te va a ayudar a ti mismo a ser ministrado adecuadamente. O también asociarnos con personas, ¿verdad?, de una manera desventajosa, que no tienen la misma mente que nosotros y nos pueden llevar a violar la ley de Dios. Usted encuentra con un socio fantástico, que es un inconverso, que tiene unas espuelas de este tamaño. Y no, pero que ese hombre gana mucho dinero, yo voy a invertir con él porque me conviene. No, hermano, no. Recuerda el principio que Dios nos da, que no debemos unirnos en yugo desigual. Otro aspecto es la envidia también, para ese descontento. Molestarnos por la prosperidad de otros. Todos hemos sufrido de eso en algún momento o en otro. Especialmente cuando vemos que otros tienen más que nosotros, aún siendo más incompetentes, menos laboriosos y que prosperan más que nosotros. Aún ver que personas perversas, malas, corruptas, que han obtenido riqueza que nosotros no hemos obtenido y adquirimos el síndrome de Asaf. ¿Conocen el síndrome de Asaf? Salmo 73. Dice Asaf, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, él está relatando lo que le pasó. Mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Cuál es el dilema? Él tuvo envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. Él miró y vio que los perversos le estaba yendo mejor que él. Y él dice, wow, pero que esta gente logran con creces los antojos de su corazón. Los ojos se les saltan de gordura. La vaca de ellos paren más que la mía. El negocio de ellos va mejor que el mío. Ellos están haciendo todo tipo de tratos injustos, perversos y pecaminosos. Le estaba yendo mejor que a él. Y él declara injusticia en Dios. Verdaderamente, dice, en vano he lavado mi corazón y mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado en la mañana. La amargura de este hombre no aceptaba el orden de las cosas que veía a su alrededor, como si Dios estuviese impotente y no podía entender lo que pasaba. Dice, hasta que por supuesto él al final entendió. Dice, con eso termina el Salmo. Dice, yo entendí finalmente el fin de ellos. Él tuvo que hablarle a su alma, recordar y traer los pasajes de la Escritura. Nos dice, mira, como dicen los americanos, hay un payday, hay un día de paga, un día donde Dios va a llamarte, tú vas a tener que presentar los libros y Dios va a hacer justicia contigo. Cuando él entendió eso, echó para atrás y dijo, y empieza el Salmo como lo empezó, que Dios es bueno, ¿verdad? Dice el puritano Richard Steele en un libro que se llama El hombre de negocio cristiano, un poco de modestia nos va a enseñar que el gobernador del universo sabe mejor que nosotros dónde derrama sus regalos. Mientras tengas más de lo que mereces, no protestes por lo que otros poseen. El que se regocija en la prosperidad de otros
la hace suya. Pero el envidioso se priva a sí mismo de disfrutar lo que él posee. El envidioso se priva a sí mismo de disfrutar. Él se regocija en la prosperidad de otro, pero el envidioso se priva a sí mismo de disfrutar de la prosperidad que tú posees. En la película del Conde de Montecristo había un personaje que se llamaba Fernando Mondago. Era un hijo de un rico, próspero comerciante. Y él era amiguito de un pobrecito del barrio, muy pobre. Su papá era un obrero. Y un día el papá de ese obrero le regaló un pito de madera. Y ese muchacho estaba feliz con su pito pitando. Y él veía por una ventana a ese hombre la cara de felicidad que llevaba ese pobre infeliz con su pitico de madera que le había regalado su papá. Y la mamá ve el rostro de este muchacho y dice: pero mi hijo, ¿y qué te pasa? Dice: mami, yo estoy lleno de juguetes de plata, pero yo nunca he tenido la sonrisa que ese hombre tiene con su pito. Él no sabía disfrutar de todos los privilegios que Dios le había dado y estaba molesto por la felicidad de ese infeliz que andaba con un pitico de madera. Esa es la envidia.